monstruo que mató no fue el único. El cazador de hombres lobo. Los hombres regresan a Santo Antonio do Valle cargando con el peso de un error que costó vidas. El sacerdote que rezó por los muertos fue el mismo que los mató, y ahora Severino tiene que ajustar cuentas con el pasado antes de que se derrame más sangre. Sombrero de cuero desgastado, un afilado machete de plata y una verdad, el que nadie quiere oír. Estaban con ¿lo extrañabas? Porque Severino ha vuelto y cuando regresa es porque el mal nunca termina. Se ha ido de verdad. El regreso del mal. Nueva historia. Viejos demonios. Ninguno. Lo siento. Suscríbete al canal, dale a me gusta y dime desde dónde me ves. Esta historia. La ciudad de Santo Antonio do Valle amaneció aquella mañana de septiembre con el olor a muerte en el aire. Era un olor que se pegaba a la garganta, que revolvía el estómago, que entraba por las rendijas de las ventanas, incluso con todo cerrado. El viento frío. El aire que bajaba de las montañas traía consigo ese olor de la zona agrícola de Tavares, en lo profundo del valle. Se extendió por toda la ciudad, como el humo de un incendio forestal, pero no lo era. Humo, era sangre, mucha sangre. Rodrigo Tavares fue quien lo descubrió. Primero, un hombre de unos 60 años, con la cara quemada por el sol y las manos callosas. Toda una vida trabajando la tierra. Se despertó antes de las 5, como siempre. Bebió el café negro que le había preparado su esposa, cogió su sombrero de paja y salió para revisar el ganado. Era una rutina desde hacía décadas, pero esa mañana la rutina se rompió. La puerta del pasto estaba abierta, arrancada de sus goznes. Madera auténtica, gruesa y tratada, capaz de resistir tormentas y animales salvajes. Lo tiró al suelo como si fuera un trozo de papel. Rodrigo sintió un vuelco en el corazón. Avanzó lentamente, sus pesadas botas resonando sobre la tierra seca, y entonces vio. El ganado estaba muerto, todo, 23 cabezas esparcidas por el pasto como muñecos de trapo, quebrado. Pero no fue una simple muerte, no fue una masacre, ni siquiera fue un ataque. Era como un animal hambriento, era una carnicería, era furia. Las vacas habían sido hecho pedazos, las entrañas arrancadas y tiradas, las costillas expuestas al cielo. Mañana gris, sangre por todas partes, manchando la hierba, formando charcos. Oscuras sombras reflejaban las nubes, y lo peor es que algunos aún estaban vivos cuando sucedió. Se podía ver por las marcas en la tierra, donde habían intentado arrastrarlo. Huir, escapar, no pudieron. Rodrigo cayó de rodillas allí mismo y vomitó. ¿Lloró? No por la pérdida de dinero, aunque significaba años de trabajo tirados a la basura, sino por el horror, la crueldad, por lo que eso significaba. Él conocía ese tipo de ataque. Él tenía. Ya lo habíamos visto antes, 3 años antes, cuando llegó el hombre lobo. La noticia se extendió por toda la ciudad incluso antes de que terminaran de desayunar en las casas. Rodrigo regresó corriendo y llamó a la puerta del delegado Augustinho, que todavía estaba allí. Pijamas. El jefe de policía sacó el viejo jeep de la comisaría y fueron allí. Cuando regresaron, Augustinho estaba pálido como la cera de una vela, se encerró en la comisaría y no quería hablar con nadie el resto del día, pero no hizo falta. Todos yo lo sabía, todos lo recordaban. Santo Antonio do Valle no era una ciudad grande, tenía más de 2000 habitantes, incluyendo pequeños agricultores de los alrededores y casas antiguas, casas de entramado de madera y barro, algunas casas de ladrillo más nuevas, caminos de tierra que se convertían barro cuando llovía, una plaza central con una iglesia de piedra que era más 100 años de antigüedad, un pequeño mercado, un bar, una pequeña escuela, un puesto de salud que solo abría 3 veces por semana. Era el típico sitio
donde todo el mundo se conocía. Un mundo donde los secretos duraban menos que un pan caliente, donde la vida pasaba de largo, lento como el agua de un arroyo en sequía. Pero hace 3 años, la ciudad conoció el verdadero terror. Comenzó la misma historia de siempre. Primero ganado muerto, luego perros, luego personas, 9 personas En total, antes de que llamaran a Severino, el cazador de hombres lobo, hubo 9 muertes. Acontecimientos brutales y horribles que dejaron familias devastadas y a toda la ciudad devastada, traumatizado. Severino había llegado, investigado, descubierto que el hombre lobo era Matthew, el herrero del pueblo, un hombre alto y fuerte con pocos amigos, el 7º hijo. Un hombre con muchos hijos, la clásica maldición. Severino lo había matado en una noche de luna llena, allí mismo en la forja, con una bala de plata en el corazón. La ciudad. Ella suspiró aliviada. Enterró a sus muertos. Intentó olvidar, pero olvidar no cura las heridas, solo las oculta. Y ahora la herida se había reabierto. Doña Sebastiana fue la primera en decir en voz alta lo que todos pensaban, pero nadie quería admitirlo. Era la curandera del pueblo, una mujer de 70 años. Tantos años, la espalda encorvada, las manos deformadas por el reumatismo, pero los ojos aún viva y alerta. Fue ella quien llamó a Severino la última vez después de eso. El sacerdote se negaba a creer en la existencia de los hombres lobo. Ella nunca lo dudó. Provengo de una familia que conocía las viejas costumbres, los peligros que acechan en las sombras, las criaturas cuya existencia la iglesia finge negar. Aquella tarde ella fue al ayuntamiento. Entró en el despacho del alcalde Orlando sin llamar. Orlando estaba sentado tras su viejo escritorio, con la cabeza entre las manos. Estaba intentando pensar en cómo iba a explicar eso a la gente. Cuando vio a Sebastiana, se puso de pie con esperanza. Quizás ella tenía una explicación, quizás era otra cosa, pero ella solo negó lentamente con la cabeza y dijo con una voz que parecía salió de una cueva. Ha vuelto, Orlando, la criatura ha vuelto. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en un pozo profundo. Orlando sintió que el aire se le escapaba de la cara. Pulmones, intentó hablar, pero no pudo. Sebastiana continuó. Lo sentí anoche. Me desperté con ese escalofrío recorriendo mi espalda, esa pesadez sobre mi cuerpo. El pecho, igual que hace 3 años. Y esta mañana, antes incluso de saber nada del ganado, encontré esto en la puerta de mi casa. Ella puso algo sobre la mesa. Era una huella. No la huella en sí, sino el dibujo. Sebastiana lo había dibujado en carbón sobre un trozo de papel marrón. Una huella enorme, mitad humana, mitad animal. Dedos alargados que terminan en garras, mucho más grandes que el pie de un hombre promedio. Orlando miró la huella, luego a Sebastiana, luego a la ventana, desde donde podía ver la plaza vacía, a pesar de estar en el centro de la ciudad. Era tarde. La ciudad ya tenía miedo, ya se escondía. ¿Pero cómo? Él finalmente logró preguntar. Severino mató al hombre lobo. Vi el cuerpo de Mateo, lo vi muerto, lo vi enterrado. ¿Cómo pudo haber regresado? Sebastiana se sentó en la silla frente a la mesa, cansada. Sus ojos estaban fondos, marcados por noches en vela. Matthew ha muerto, es cierto, pero ¿quién dijo que solo había uno? El silencio que siguió fue denso. Orlando lo sintió. Me sube la náusea. ¿Estás diciendo que... Digo que tal vez Severino mató un hombre lobo, pero no el hombre lobo. Digo que podría haber otro escondido esperando. Y ahora con Matthew, muerto, volvió a cazar. Orlando se pasó una mano por la cara. Tenía 45 años, pero aparentaba tener 60 años. Había asumido el cargo de alcalde hacía años, después de que el anterior alcalde, Geraldo, murió de pena 6 meses después de perder a su hijo.
El hombre lobo llevaba 20 años en el puesto, nadie más lo quería. Así que Orlando aceptó, porque alguien tuvo que aceptarlo, pero nunca imaginaron que tendrían que lidiar con ello de nuevo. ¿Qué hago?, preguntó, y su voz era la de un niño asustado, no la de alcaldesa. Sebastiana ya se estaba levantando, apoyándose en su bastón de madera oscura. Usted sí. Lo mismo que hace 3 años. Llama a Severino. La tarde cayó sobre Santo Antonio Dovale como un paño mojado. El cielo se tornó gris, cargado de nubes que amenazaban con llover, pero no cayó una gota. El viento soplaba frío, trayendo consigo el olor a tierra, y las calles estaban desiertas, ni siquiera un perro vagaba libremente. Las ventanas de las casas habían sido tapiadas, las puertas cerradas con cerrojo. Aquí y allí una tenue luz de lámpara se filtraba por una grieta, pero pronto se desvaneció. Se desvaneció, como si incluso la luz temiera llamar la atención. Orlando permaneció sentado en el ayuntamiento hasta que el sol comience a ocultarse tras las montañas. En el cajón del escritorio, un trozo de papel amarillento con un número de teléfono escrito a mano, cuidadosamente guardado desde que asumió el cargo. Era el siguiente, el número de Severino. Seu Geraldo había dejado una nota junto con los documentos del ayuntamiento. Si necesita nuevo, llámalo. Contesta, siempre contesta. Pero llamar a Severino significaba admitir que la pesadilla había regresado, significaba aceptar que la ciudad no era ella, estaba a salvo, algo que nunca había estado. Eso significaba poner a ese hombre en su sitio, solo y cansado en medio del horror, sabiendo que iba a hacer el trabajo que nadie más tuvo el valor de hacerlo. Orlando cogió el periódico y lo miró. Durante mucho tiempo, luego se levantó, cogió las llaves del ayuntamiento y se fue a el teléfono público de la plaza. Era el único que aún funcionaba en la ciudad, una reliquia de los años 80 que la compañía telefónica olvidó desconectar. Marcó el número con dedos temblorosos. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Orlando casi colgó, pero al cuarto timbre alguien contestó. «Hola». La voz era igual que hace 3 años, serio, pesado, cargado de cansancio. Parecía surgir de lo más profundo de los huesos. Un fuerte acento bahiano, cada palabra alargada y lentamente. Orlando tuvo que aclararse la garganta antes de poder hablar. Severino. Silencio al otro lado de la línea. Así que, depende. ¿Quién habla? Orlando. Soy el alcalde de Santo Antonio Dovale. Usted, señor, usted estuvo aquí hace 3 años. Otro largo silencio. Orlando casi oyó cómo el recuerdo volvía a la mente del otro hombre. Cuando Severino volvió a hablar, había algo diferente en su voz, algo más oscuro. Recuerdo lo que era, Severino. Necesitamos ayuda otra vez. ¿Qué? ¿Qué tipo de ayuda? Orlando miró a su alrededor en la plaza vacía, vio las ventanas cerradas, las calles desiertas, el miedo flotando en el aire como una niebla. Respiró hondo. El hombre lobo está aquí de nuevo. Mató al ganado de la granja Tabar esa noche. 23 cabezas, y tememos que sea igual que la otra. ¿Lo ves? El silencio que la llegada fue distinta, tensa. Orlando oyó a Severino respirar hondo al otro lado de la línea. Dime algo, dijo Severino en voz más baja. ¿Cuántas personas murieron? ¿Todavía? Nada, solo el ganado por ahora. Pero señor Severino, usted sabe cómo empieza esto. La primera criatura. Entonces supe cómo empezó. ¿Cuántos días han pasado desde el ataque? Anoche, hace menos de un día. 3 años. Han pasado 3 años desde que yo... Sí, señor. Severino permaneció callado tanto tiempo que Orlando pensó, había colgado. Pero luego habló, y había algo profundo en esas palabras. De acuerdo, me voy.
Llegaré temprano mañana, pero Orlando, escucha atentamente lo que voy a decir. Ahora no dejan que nadie salga de casa por la noche. Nadie, ni siquiera para ir a buscar agua, ni para agacharse, ni para nada. Cierren todo con llave, cubran las ventanas, guarden silencio y no intentes resolver esto solo. No llames a un cazador, no llames a la policía, no lo hagas, no hagas nada hasta que llegue. ¿Entendido? Entendido. Pero ¿qué pasa con Orlando? Prepara el ciudad, porque cuando descubra quién es esta vez, va a dolerle a todo el mundo. Siempre duele. Y la llamada se cortó. Orlando se quedó allí de pie, con el teléfono aún en la línea. Mano, al oír la señal de ocupado, el viento frío le golpeó la cara. Lejos, en montañas, un perro voló. O tal vez no era un perro. Regresó a el alcalde, reunió a los pocos concejales que aún estaban en la ciudad, al jefe de policía Augustiño, doña Sebastiana, la dueña de la tienda de la esquina, el director de la escuela. Él lo contó, que Severino venía, ordenó que se corriera la voz de casa en casa. Nadie salga de noche, nadie. Quien desobedezca se meterá en problemas. Tu cuenta. La noticia se extendió rápidamente. Algunas personas se sintieron aliviadas. Severino había salvado la ciudad una vez y salvarla de nuevo. Pero otros sentían un miedo diferente. Miedo a quién sabe. Cuando Severino descubra la identidad del hombre lobo, descubrirá que él mismo es alguien a quien conoces, alguien cercano a ti, alguien que comió en tu mesa y te dio la mano. Y este tipo de revelación no solo rompe huesos, rompe la confianza, rompe la comunidad, rompe nuestra forma de ver las cosas. Vecino. La noche cayó pesadamente sobre Santo Antonio do Valle. No había luna, solo densas nubes cubrían el cielo. Las calles quedaron sumidas en la más absoluta oscuridad, sin una sola luz. Una farola estaba encendida, pero ninguna ventana tenía luz. El silencio era absoluto, ni siquiera un grillo cantaba. Ella cantó, pero no sopló ni una brisa. Era como si toda la ciudad hubiera muerto. Pero en algún lugar, entre las sombras que se movían entre las casas, en los rincones oscuros que ni siquiera la memoria podía alcanzarlo, algo estaba despierto, algo viejo, hambriento, esperando. La noche siguiente de casa, algo que conocía de sobra, cada calle, cada casa, cada persona, porque había vivido entre ellos. Todo este tiempo había rezado con ellos, había comido con ellos, había fingido ser uno de ellos. Y ahora, con Matthew muerto y enterrado, ya no había necesidad de fingir. Muchísimo. El viejo autobús paró en la plaza de Santo Antonio do Valle a las 6 de la mañana. El sol aún se estaba asomando tras las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Hermosos colores que contrastaban con el miedo se palpaba en el aire. De las pocas personas que había en la calle a esa hora, todas se detuvieron para ver quién bajaba. Severino. Era exactamente igual que hacía 3 años, pero a la vez completamente diferente. Llevaba el mismo sombrero de cuero desgastado, sombrero de ala ancha que cubre media cara, la misma camisa de lino beige, sucia con polvo del camino, los mismos vaqueros gastados, las mismas botas de cuero que crujían secas al pisar la tierra. Llevaba a la espalda la misma mochila de lona, cargada con equipo que nadie podía ver. Pero todos sabían lo que era: armas, plata, muerte. Pero el rostro era más arrugas marcadas y más profundas alrededor de los ojos, mayor aparición de canas. Debajo del sombrero, nuevas cicatrices se mezclaban con las antiguas. Un mapa de batallas que llevaba grabadas en la piel y en los ojos. Sus ojos eran más profundos, más cansados, como si hubieran visto demasiado y no pudieran olvidar nada. Tendría unos 50 años, quizá 60, difícil de precisar. Hombres que viven en camino, enfrentándose a monstruos,
llevando la muerte en sus manos, envejeciendo. Diferente, no por los años, sino por el peso. Orlando esperaba delante, desde el ayuntamiento. Al ver a Severino bajar del autobús, sintió alivio y miedo. Al mismo tiempo, alivio porque ahora había alguien que sabía qué hacer. Miedo, porque sabía lo que iba a suceder. Severino cruzó la plaza lentamente. No saludó a nadie, ni miró a su alrededor. Simplemente caminó directamente hacia Orlando. Se detuvo frente a él y dijo: «Llévame a los lugares donde ocurrieron los ataques». No era una pregunta, era una orden. Orlando simplemente asintió con la cabeza y señaló el jeep aparcado cerca. Pasaron la mañana. Severino recorrió a pie toda la finca de Tavares. El ganado había sido sacrificado, con la mirada fija en el suelo, estudiando cada marca, cada huella, cada mancha de sangre seca. Se arrodilló en el suelo y pasó los dedos sobre las marcas. Olisqueó, se puso de pie, miró la densa maleza que comenzaba justo al otro lado de la valla, caminó hacia allí y entró varias veces. Estudió ramas rotas y arañazos en los troncos de los árboles, midiendo en metros. Rodrigo estaba allí, explicando lo que había visto y en qué estado se encontraba cuando llegó. Severino no interrumpió, simplemente escuchó, su cabeza haciendo cálculos que Orlando no hacía. Podía seguirle el ritmo. Cuando Rodrigo terminó, Severino se quedó quieto un rato. Durante un largo rato contempló las montañas a lo lejos. ¿Hay algún otro lugar?, preguntó finalmente. Orlando tragó saliva. Seco, tiene la casa del cuidador. ¿Qué cuidador? El cuidador de la granja. De Méndez. La granja lleva abandonada 5 años, desde que falleció el propietario, pero tenía un cuidador, seguía al cuidado del lugar. Seu Benedito le pagaba para que mantuviera la casa en pie. Severino se giró rápidamente, con los ojos entrecerrados. Arreglado en Orlando. ¿Benedito, el cura? Sí, es sobrino del difunto dueño. Lo heredó. Él era el dueño de la propiedad, pero nunca la tocaba. El cuidador era Jair, un hombre tranquilo que vivía allí, solo. Lo encontraron anteayer. Encontraron pedazos de él. Severino no dijo nada, pero algo cambió en su rostro. Una tensión, un reconocimiento. Él era hasta el jeep. Llévame ahora. La granja de Méndez estaba a 15 minutos, desde Santo Antonio, por el camino de tierra que subía a la colina. La casa principal estaba edificio grande y antiguo, con paredes de piedra y tejado de tejas de estilo colonial. Estaba en ruinas, en pedazos, ventanas rotas, puerta colgando de una bisagra. Solo la casa de la casa antigua era más pequeña. Estaba al lado, mejor conservada, o lo había estado porque ahora la puerta estaba arrancada, la ventana hecha añicos, y había manchas oscuras que podían. Solo era barro, pero todos sabían que no lo era. Cubría la pared blanca. Severino entró lentamente. Orlando se quedó afuera. No tuvo el valor de... Vuelve adentro. Ya lo había visto una vez. Con eso bastaba. Adentro. Severino lo examinó todo. Sangre en las paredes, en el suelo, en el techo, profundas marcas de garras en la mesa de madera, la cama destrozada, pedazos de su ropa estaba hecha jirones y en un rincón, parcialmente cubierto con una sábana que alguien le había echado encima, era todo lo que quedaba de Jair. Severino se arrodilló junto a ella, levantó la sábana, la miró fijamente sin parpadear, sin apartar la vista. Estudió las marcas, las lesiones y cómo había sido tratado el cuerpo. Luego se cubrió de nuevo y se quedó allí en cuclillas, pensando. Se marchó después de las 10 minutos. Su rostro se oscureció aún más. Esto no era un ataque de hambre, dijo. Era ira, era algo personal. Orlando frunció el ceño. Personal, el hombre lobo. Conocía a Jair, Lo conocía y no me caía bien, o tenía alguna razón para que no me cayera bien.
Lo quería muerto, además de comida. Severino caminó alrededor de la casa. Al examinar el terreno, encontró huellas, las siguió hasta el borde de los arbustos y se detuvo. Miró la marca en el barro húmedo bajo los árboles. Se quedó allí tanto tiempo que Orlando empezó nervioso. «Señor Severino». Severino no respondió de inmediato. Simplemente continuó observando la huella y algo en su forma de estar de pie sobre sus hombros. Tenso y conteniendo la respiración, le dijo a Orlando que algo andaba muy mal. «¿Esas huellas?», preguntó finalmente Severino en voz baja. «Las reconozco». «¿Cómo las reconoces?», preguntó Severino. Se puso de pie lentamente, se volvió hacia Orlando y sus ojos reflejaban algo que el alcalde jamás había visto nada igual. Duda, no miedo, sino duda. Y en un hombre así, Severino, la duda era más aterradora que el miedo. «Ya he visto esas huellas antes, aquí mismo hace 3 años. A Orlando se le heló la sangre. Pero señor, él mató al hombre lobo hace 3 años. Él mató a Matthew. Yo lo maté. Sé que lo maté. Lo vi morir. Vi el cuerpo volver a ser humano. Lo enterré con mis propias manos». Severino miró hacia atrás. Huella. Pero estas marcas, el patrón, el tamaño, la profundidad son los mismos, exactamente igual. Entonces, mientras Severino respiraba hondo, se pasó la mano por la cara. Se frotaba los ojos como si estuviera cansado de una forma que ni siquiera le permitía dormir. El asunto se resolvió. Solo hay una explicación y es la peor posible. ¿Cuál es? Severino miró. Justo delante de Orlando. «Maté al hombre lobo equivocado». Las palabras cayeron como un rayo. Orlando sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó contra la pared de la casa. «Hecho en casa para que no se caiga». «Mal». ¿En qué sentido tan mal? Estaba seguro. Todas las pruebas apuntaban a Mateo. Las fechas, las horas, los testigos, sea que apuntaban las pruebas. Y Matthew era un hombre lobo. Sí, estoy segura. El cuerpo cambió al morir. Lo vi con mis propios ojos, pero ahora estoy... Al ver que no era el único, Severino comenzó a caminar de regreso al jeep con pasos pesados. Había otro, alguien más, mayor, más inteligente, alguien que dejó que Matthew cargara con la culpa, que lo utilizó como cortina de humo. Y cuando maté a Matthew, el otro se quedó callado. Esperó. Durante 3 años esperó, aferrándose, resistiéndose a la transformación, hasta que no pudo soportarlo más. Orlando corrió tras él. ¿Pero quién? ¿Quién podría ser? Severino se detuvo con la mano en la puerta del jeep. No se giró para mirar a Orlando cuando habló, como si sintiera vergüenza, decir en voz alta: «Alguien que estuvo aquí hace 3 años y todavía está aquí, ahora». Alguien que conocía a Matthew lo suficientemente bien como para saber cuándo lo haría. Lo transformó para usarlo en su propio beneficio. Alguien respetaba a ese nadie, sospecharía, alguien a quien detuvo, ante quien cerró los ojos, alguien que tal vez incluso rezó por los muertos que él mismo había matado. Orlando sintió que el mundo daba vueltas. La implicación le golpeó como un puñetazo en el estómago. «No, no puede ser. Tú eres...», dijo que Severino finalmente había cambiado. Sus ojos eran duros, pero también había dolor en ellos. El dolor de un hombre que cometió un error y ahora tenía que enmendarlo. Me refiero al hombre lobo. Podría ser el padre Benedito. El silencio que siguió fue absoluto, incluso el de los pájaros. Dejaron de cantar. Orlando negó con la cabeza, queriendo negarlo, deseando que fuera mentira. El padre Benedito es un hombre de Dios. Llegó aquí hace 15 años, procedente del noreste del país, tras la muerte de su esposa. Él bautizó a mis hijos. Él celebra misa todos los domingos. Él cuida de la iglesia, visita a los enfermos, consuela a las viudas. No puede ser. Severino subió al jeep.
Su voz sonaba cansada, agobiada por años de ese trabajo. Hombre lobo no. Elige una profesión, Orlando. Y a veces las peores personas se esconden tras la Biblia. He visto sacerdotes licántropos antes. He visto curanderos, alcaldes, niños. La maldición no respeta a nadie. No le dijo ni una palabra a nadie. Arrancó el motor, me llevó de vuelta a la ciudad y no dijo nada. Todavía no se lo he contado a nadie. Necesito estar seguro antes de acusar a un hombre de Dios para ser un monstruo. Cayó la tarde mientras Severino investigaba solo. Preguntó para alojarme en la pensión de doña Cefiña, el mismo lugar donde me alojé hace 3 años. La habitación era pequeña, con una cama individual, una silla de madera y una ventana con... La cortina se desvaneció. Dejó caer su mochila sobre la cama y se marchó. Pasó horas caminando por la ciudad, hablando con la gente, haciendo preguntas que parecían casuales. Pero no fue así. Cuando el hombre lobo atacó por primera vez, ¿alguien vio algo extraño? ¿Algún animal comportándose de forma diferente? ¿Alguna vez alguien ha desaparecido de casa en noches de luna llena? Las respuestas llegaron fragmentadas. Doña María contó que el perro había desaparecido 2 días antes del ataque al ganado. Fue encontrado muerto a la mañana siguiente, luego hecho añicos, como si algo más grande hubiera jugado con él. Joaquín, que trabajaba como vigilante en el aserradero, dijo que había visto la figura grande al borde del bosque durante 3 noches. Una tras otra, siempre después de medianoche. No podía ver bien. Estaba demasiado oscuro, pero juraba que era demasiado grande, ser una persona común y corriente. Pero fue la señora Sebastiana quien dio la información de que Severino lo necesitaba. Fue a su casa al final de la tarde, una pequeña casa de entramado de madera y barro, llena de hierbas que cuelgan del techo, con olor a incienso y otras cosas. Noticias viejas en el aire. Sebastiana estaba sentada en la mecedora tejiendo algo, que parecía ser un chalet. Cuando vio a Severino en la puerta, no pareció sorprendida. «Sabía que venías», dijo sin dejar de tejer. «Pasa, hay té caliente en la mesa. Estufa». Severino entró, aceptó la taza de té amargo y se sentó en la silla de frente a ella. Permanecieron en silencio un rato. Solo el sonido de la aguja del tejido llenaba el espacio. «Lo sabías desde el principio, ¿verdad?», me dijo. «Por fin», preguntó Severino. Sebastiana suspiró profundamente, dejando caer su labor de punto sobre su regazo. Lo sospechaba, pero lo sospechaba. «Me equivoqué la primera vez, igual que tú. Pensé que era solo Matthew, el herrero. Era el 7º hijo. Tenía las características, el temperamento, todo apuntaba a que era él. Pero después de que te fuiste, después de que la ciudad volvió a la normalidad, empecé a tener sueños. ¿Qué clase de sueños? Sueños. Pesadillas. Vio un animal viejo y cansado esperando a la sombra. Lo vio, luchando contra sí mismo, flagelándose, rezando, pidiendo perdón, pero hambre ella siempre volvía y él siempre cedía. Ella miró a Severino con ojos profundos. «Me enteré cuando sacrificaron el ganado esta semana. No eran animales nuevos, eran viejos, regresando». El sacerdote no fue una pregunta. Sebastiana simplemente asintió. Benedito llegó aquí hace 15 años. Poco después de su llegada, 3 personas desaparecieron. En la carretera, nunca encontraron los cuerpos. Pensábamos que era un robo, algo hecho por bandidos. Pero ahora pienso diferente. Ella dio un sorbo al té. En sus primeros años tuvo convulsiones leves, animales muertos. En las afueras del pueblo desaparecen las gallinas, los perros son despedazados, pero siempre lejos, siempre sin testigos, hasta que Mateo se convirtió en hombre lobo hace 6 años y los ataques se volvieron más audaces. Benedito debió darse cuenta de que tenía otro como él. Se escondió.
Dejó que Matthew hiciera el trabajo sucio. Severino lo oyó todo. Silencio. Cuando ella terminó, él preguntó, ¿cómo se dio la vuelta? Benedict no, es el 7º hijo, pregunté. Solo tiene 5 hermanos. Sebastiana asintió. Su cabeza se movía lenta y pesadamente. No había nacido hombre lobo. Él regresó. Su esposa murió de fiebre allí, en el noreste. Estaba embarazada y perdió al bebé. El bebé tuvo fiebre, no había nada que hacer. Benedito estaba desesperado. Dicen que llegó a un cruce de caminos a medianoche y le pidió a la entidad que salvara a su esposa. La entidad se rió y dijo que lo que le esperaba era hambre eterna. Su esposa murió ese día. Luego le dio la vuelta a esto. Un pacto, murmuró Severino. El peor tipo de pacto. Los hombres lobo no tienen cura. No hay vuelta atrás, solo la muerte. Él lo intentó. Él se resistió. Ingresó al sacerdocio pensando que Dios lo salvaría. Vino aquí. Se trata de escapar de la tentación, pero no se puede escapar de lo que vive dentro de nosotros. Severino terminó su té, se levantó, se detuvo en la puerta y miró a Sebastiana. Gracias, tendrás que matar. ¿Él no va? Yo sí. Va a perjudicar a la ciudad. Es muy querido. La gente va a sufrir, siempre sufren. Severino se puso el sombrero, pero sufren aún más si lo dejo. Vivo. Se marchó antes de que ella pudiera responder. La noche comenzó a caer cuando Severino regresó a la pensión. Doña Cefiña había dejado la comida calentándose en la estufa. Judías tropeiro con salchicha y arroz. Comió despacio, sin saborear nada. Simplemente porque su cuerpo necesitaba energía para lo que estaba por venir. Luego subió a su habitación y comenzó a preparar sus armas. La vieja pero bien conservada escopeta de 2 cañones fue desmontada y limpiada, pieza por pieza. Limpió cada parte con un paño aceitado, revisó el mecanismo, lo probó. Satisfecho volvió a apretar el gatillo, luego separó las balas, eran 6. Cartuchos de balas de plata, forjados por él mismo años atrás en un ritual que lo aprendió de su abuelo cazador. Plata pura bendecida en agua de la iglesia el viernes. Santa, grabado con símbolos de protección. Cada bala valía más que dinero, valía de la vida. El machete de plata fue el último. Hoja de 30 centímetros, mango de madera de aroeira, guardada en una funda de cuero sujeta a su cinturón. Pasó la piedra de afila la cuchilla, hasta que esté tan afilada que pueda cortar papel con solo tocarla. La plata relucía a la tenue luz de la lámpara, reflejando el rostro cansado de Severino. Estaba preparado. Mañana iría a la iglesia, se enfrentaría a Benedicto y terminaría lo que debería haber terminado hace 3 años. Pero antes de irse a la cama, hizo algo que rara vez lo hacía. Se arrodillaba junto a la cama, juntaba las manos y rezaba. No era un hombre religioso, pero no en el sentido tradicional. Había visto demasiado, había matado, demasiado agobiante, una carga demasiado pesada para creer en el Dios benevolente del catecismo. Pero él creía en algo más grande que él mismo, más grande que los monstruos, más grande que todo. Le rezaba a ese algo, suplicando que no... pero también fortaleza. Fortaleza para hacer lo correcto incluso cuando duele. Fortaleza. Para no volver a cometer el mismo error, se acostó con la escopeta cargada debajo de la cama y el machete en la mesita de noche. Se durmió. Lo despertaron unas pesadillas. Soñó que Matthew volvía a morir. El herrero. Al volver a transformarse en humano, sus ojos se llenaron de confusión y miedo. Soñó con todas las personas que habían muerto hacía, en 3 años, un desfile de fantasmas acusadores. Soñó que Benedicto vestía una sotana manchada de sangre, riendo con dientes de lobo. Se despertó antes del amanecer, sudoroso y cansado. Se lavó él con el rostro sumergido en el lavabo, miró su reflejo borroso en el espejo roto.
Vio al anciano, demasiado cansado, con las manos manchadas de sangre, pero era el hombre que tenía. Era todo lo que podía ofrecer. Lo aceptó. Se quitó las armas y se marchó mientras la ciudad aún dormía. La iglesia de San Antonio de Valle se encontraba en la plaza central, en un edificio de piedra de más de 100 años de antigüedad. Una torre, el campanario, desde donde el campanero llamaba a la gente a misa. Esa mañana, las puertas eran espacios abiertos y acogedores, con la luz de las velas parpadeando en su interior. Severino subió lentamente los escalones de piedra y el eco de sus botas resonó en el silencio matutino. Dentro de la iglesia había filas de bancos de madera y un altar de mármol. Fondo blanco, santos de yeso a los lados, mirando con ojos pintados que parecían seguir a los transeúntes. El aire estaba impregnado del olor a incienso viejo y cera de vela, y allí, en el altar, encendiendo las velas para la misa matutina, estaba el padre Benedito, un hombre alto, de más de 1,80 metros, delgado como un palo, casi esquelético, la sotana negra que le colgaba como una tela en una percha, el pelo corto y gris, cabello peinado hacia atrás, rostro delgado marcado por profundas arrugas, ojos marrones que parecían amables, pero en el fondo había algo más, algo ancestral y poco más. Tenía 50 años, pero aparentaba más, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Se giró al oír los pasos de Severino. Sonrió. Era una sonrisa sincera, una cálida sonrisa, la clase de sonrisa con la que un sacerdote saluda a un feligrés. Severino, supe que has regresado a la ciudad. Oré para que Dios te guiara hacia el demonio que atormenta a nuestro pueblo. Severino se detuvo en medio de la nave central. No respondió de inmediato y simplemente permaneció inmóvil. Se quedó allí de pie, con la mirada fija en el sacerdote, estudiando cada detalle. La forma en que él, su forma de moverse, el ligero temblor de sus manos al sostener la vela, las ojeras bajo sus ojos, gargantas profundas, la palidez de la piel, hombros demasiado tensos para pertenecer a un hombre en paz. Dios ya me ha guiado, dijo finalmente. Benedicto se giró completamente para mirarlo de frente. Aún sonreía, aunque su sonrisa flaqueaba, y descubrió quién era. ¿Monstruo? Ya sé quién es. Severino dio un paso adelante, luego otro. Las botas resonaron con un ruido que hizo eco en los muros de piedra. Se detuvo a 5 metros del altar. Tú. La sonrisa de Benedito se congeló. Luego se derritió lentamente como cera. Se colocó una vela cerca del fuego. Él permaneció allí, sosteniendo la vela, con la llama parpadeando. Le temblaba la mano. Durante un largo rato no dijo nada, solo miró a Severino con una expresión que parecía difícil. Tras leer, sorpresa, miedo, alivio. Luego, lentamente, comenzó a reír. No era una risa de hombre santo, era la risa de algo viejo, cansado, aliviado, finalmente capaz de deja de fingir. Era una risa sin alegría, solo resignación. Dejó caer la vela en el altar. Se volvió completamente hacia Severino y cuando habló, su voz fue diferente, más ronco, más grave, proveniente de un lugar más profundo. Tardó 3 años para entender. Pensé que eras más rápido. Severino no se presentó. Sorprendido, se limitó a mirar su mano cerca del cinturón donde guardaba el machete. Prisionero. 7º hijo. Benedito negó con la cabeza. Peor aún, un pacto. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Acaso hace un pacto en la encrucijada a medianoche? ¿Con el diablo? ¿Con el mismísimo diablo? ¿Con la entidad que te da lo que quieres, pero cobra un precio que no sabías que ibas a pagar? Se apoyó en el altar. De repente, parecía demasiado cansado para mantenerse en pie. Mi esposa se estaba muriendo de fiebre, en perenne, después perder a la bebé.
Yo era maestro, un hombre de fe, pero no podía soportar verla sufrir. Así que fui al cruce de caminos, pedí que la salvaran, y la entidad dijo, no, la entidad se rió en mi cara. Dijo que tendría hambre eterna, que pasaría el resto de mi vida anhelando carne humana, sangre caliente, muerte, que se transformaría en una bestia bajo la luna llena y mataría a quien más amara. Yo amaba. Benedito cerró los ojos. Mi esposa murió a la mañana siguiente, bajo la luna. A mediados de ese mes, llegué por primera vez. Severino escuchó todo sin interrumpir. Cuando Benedito terminó, esperó un momento antes de preguntar, ¿por qué te hiciste sacerdote? Porque pensé que Dios podría salvarme. Pensé que si dedicaba mi vida a servir al bien, si aunque rezara todos los días, aunque me azotara hasta sangrar, aunque ayunara hasta desmayarme, pensaba que Él tendría misericordia, que iba a eliminar la maldición. Benedito abrió los ojos y los tenía húmedos, pero no me lo quitó. Solo me dio fuerzas para resistir más tiempo. Resistí durante 15 años. 15 años. Solo mataba animales cuando ya no pude soportarlo más. Hasta que Mateus también se convirtió en hombre lobo y entonces me di cuenta de que yo sí podía. Aprovecha eso. Deja que él cargue con la culpa. Yo lo dejé y funcionó. Lo mataste. La ciudad respiró aliviada y yo guardé silencio. 3 años, Severino. 3 años yo. Logré contenerme. No maté a nadie. Solo animales de vez en cuando. Lejos de la ciudad, cuando me apremiaba el hambre. Insoportable. Creí que había ganado. Su voz se quebró. Pero la luna siempre llama. Y soy débil. Severino soltó el cinturón dejándolo caer a su lado. Relajada, pero preparada. ¿A cuántos mató? Hace 3 años. 6. El primero fue accidente, un hombre borracho que volvía del bar. Los demás. Intenté detenerme, pero no pude. Lo logré. Esta semana, el ganado, el cuidador. Casi mato a la viuda de Joaquim. Anoche, pero logré resistir en el último segundo. Corrí hacia el bosque. Yo se escondió hasta que volvió a ser humano. Benedito miró sus propias manos, como si fueran extraños. No puedo más, Severino. No puedo cargarlos más. Es todo lo que puedo hacer. No soporto rezarle a Dios toda la noche y despertarme cada día, sabiendo que en la próxima luna volveré a matar. ¿Por qué no te suicidaste? Esa es la pregunta. Salió simple, directo, sin prejuicios. Benedito soltó una risa amarga. Lo intenté 3 veces. Una vez con un cuchillo en la muñeca, otra vez con una cuerda alrededor del cuello, otra vez saltando desde techo de la iglesia. Siempre me despierto al día siguiente, curado, vivo, maldito. El pacto no te deja escapar fácilmente. Severino dio otro paso. Ahora estaba a 3 metros del altar. Así que ya sabes lo que yo... Tengo que hacerlo. Lo sé. Benedito lo miró y en su expresión se mezcló alivio con miedo en mis ojos. Por favor, hazlo rápido y luego entiérrame como a un hombre, no, como un monstruo. Es lo único que pido. Lo haré. Benedito asintió. Respiró hondo, miró la cruz detrás del altar y juntó las manos como para... Comenzó a rezar, pero luego se detuvo. Miró por la ventana, donde el sol de la mañana comenzaba a salir. Entró dorado y hermoso, y cuando habló, su voz volvió a ser diferente, más bajo, más animal. Pero hay un problema, Severino. ¿Cuál es? Benedito. Ella se volvió hacia él, y sus ojos ya no eran marrones, sino amarillos. Amarillo como un animal, amarillo como un lobo. Ya no puedo contenerme. La luna está casi lleno y hueles a miedo. No te tengo miedo, debería. Benedito empezó a temblar. Sus manos se convirtieron en garras. Sus dientes empezaron a crecer. Porque soy la peor clase de hombre lobo. No nací maldito, yo lo elegí.
y uno tiene la opción de elegir más poder que maldición. Severino sacó el rifle de su espalda. Fue un movimiento fluido, rápido, entrenado durante décadas. Apuntó al pecho de Benedito con el dedo en el gatillo. Última oportunidad. Se rinde. Déjame atarte. Atarte, esperar a que pase la luna llena. Benedito se rió, nuevo, pero ahora la risa había gruñido, mezclada. No funciona así. Cuando en la transformación comienza, es imparable, y ya ha comenzado. La sotana se ha rasgado. Por su espalda, pelos negros brotaban de su piel, gruesos como alambres. Los huesos se agrietaron, se reorganizaron, crecieron. La columna vertebral se curvó, convirtiéndose en un cuadrúpedo. El rostro se alargó, convirtiéndose en un hocico. Las manos se transformaron en patas, con garras de 5 centímetros. Segundos después, donde había un sacerdote, había una bestia. El hombre lobo era inmenso, más grande que el resto. Que los otros que Severino había visto medían más de 2 metros a la cruz, pesando quizás 200 kilos de músculo y furia. Su cuerpo estaba cubierto de pelo negro como una noche sin luna. Todo, excepto las cicatrices, decenas de ellas, marcas de 15 años de autolesiones. Intentando resistir la maldición, los ojos amarillos brillaban con inteligencia, que no era solo un animal, y su boca, abierta en un gruñido, mostraba dientes blancos y afilado, hecho para desgarrar carne. No atacó de inmediato, simplemente se quedó allí parado, en el altar, mirando a Severino. Y por un momento fue posible ver que todavía había hombres dentro. Hombres luchando, gritando, suplicando ayuda. Pero la bestia era más fuerte. «Corre, cazador», dijo el hombre lobo. Una voz bendita, pero distorsionada. Gruñó, «porque ahora no me voy a contener». «Más». Severino no corrió. Apretó el gatillo. La explosión resonó dentro de la iglesia, haciendo eco en las paredes de piedra, con gran estruendo, lo cual hizo temblar a los santos de yeso. La bala de plata salió del cañón en línea recta y precisa, rasgó el aire con un silbido agudo. Impactó al hombre lobo en el hombro izquierdo, atravesando pelaje y carne y hueso. El aullido de dolor fue tan fuerte que hizo añicos los cristales de las ventanas. El hombre lobo salió despedido hacia atrás, se golpeó contra la pared detrás del altar y cayó. Sangre negra brotó a borbotones de la gruesa herida, aceite con olor a podrido, pero no se quedó en el suelo. Se levantó de inmediato, aún más enfadado ahora, dolorido, impulsado únicamente por la rabia, atacó. Severino apenas tuvo tiempo de rodar hacia un lado. El hombre lobo se abalanzó sobre él con las piernas. Con las garras delanteras extendidas, desgarrando el aire, Severino había sido un segundos antes. Cayó en medio del barco girando en un movimiento increíblemente rápido y atacó de nuevo. Esta vez, Severino no tuvo escapatoria. La garra lo atrapó, le dio en el pecho, desgarrándole la camisa y la piel, y lo lanzó contra los bancos de madera. El golpe fue fuerte, lo sintió. Se le rompieron las costillas y la sangre le llenó la boca. La escopeta salió volando de sus manos y cayó lejos, demasiado lejos para alcanzarlo. El hombre lobo avanzó lentamente ahora, sabiendo que tenía ventaja. Gruñó suavemente, con la saliva goteando de sus dientes y la mirada fija en atrapado. Severino intentó levantarse, pero no pudo. El dolor en su pecho era abrasador, cada uno respirando con agonía. El monstruo saltó. Severino rodó en el último segundo. Sus garras golpearon el banco donde estaba sentado, destrozando la madera como si fuera cartón. Siguió rodando, intentaba alejarse, intentaba alcanzar el rifle, pero el hombre lobo fue más rápido. Lo agarró por la pierna, lo arrastró de vuelta, lo giró y se quedaron frente a frente. Severino en el suelo, herido,
Sangrando el hombre lobo encima, con las fauces abiertas, listo para atacar, arrancarle la cabeza de un mordisco, el aliento caliente de la criatura golpeó en el rostro de Severino el olor a sangre y sangre. Por un instante, Severino vio la muerte misma. Vio dónde iba a terminar después de tantos años en la carretera, tantos cacerías, tantos monstruos abatidos, y que terminan allí, en una iglesia de la ciudad. Un niño pequeño, asesinado por un hombre lobo, al que debió haber matado 3 años atrás. Había justicia en ello, aunque retorcida, pero entonces recordó a las personas que morirían si fracasaba. Recordó a la viuda que Benedito casi mató. Recordó niños jugando en la plaza. Recordó a Mateus, el herrero que mató, creyendo que era el único, cargando con la culpa de cometió un error, y recordó que rendirse nunca fue una opción. Su mano derecha quedó atrapada, bajo el peso del hombre lobo, pero libre a la izquierda, y sujeta al cinturón. El machete estaba en su vaina. Sacó la hoja con un movimiento desesperado. El machete salió de su vaina, reluciente de plata pura, y cuando el hombre lobo bajó las fauces para morder, Severino se lo clavó. La hoja se clavó en el pecho de la criatura con toda la fuerza que aún le quedaba. La plata entró profundo, desgarró la carne, perforó el corazón. El aullido esta vez fue diferente. No fue dolor, no fue ira, fue el final. El hombre lobo se alejó, tambaleándose, con el machete aún clavado en el pecho, la sangre negra brotando a borbotones a su alrededor. Hoja retrocedió 2 pasos, intentó sacar el cuchillo, pero no pudo. Cayó de rodillas, miró a Severino, cuyos ojos volvieron a ser marrones por un instante, y entonces, en segundo lugar, Severino volvió a ver a Benedito. Vio al hombre, no al monstruo, vio gratitud, vio la paz. Entonces el hombre lobo cayó a un lado y permaneció inmóvil. Silencio. Lo que sucedió después fue absoluto. Severino yacía en el suelo, respirando. Con cada respiración traía consigo un nuevo dolor y una nueva dificultad. Miró el techo de la iglesia. Allí colgaba un crucifijo de madera y se preguntó si Dios lo habría visto. Eso, si se hubiera aprobado. Si Benedicto hubiera sido perdonado. Al final, no lo fue. Nunca tuvo respuesta. Se levantó lentamente, agarrándose las costillas, y caminó hacia el cuerpo del hombre lobo. Ya estaba cambiando. El pelaje se le caía a mechones, dejando al descubierto la piel, pálido por debajo. El cuerpo se encogió, volviendo a su tamaño humano. Los dientes, a medida que las garras se debilitaban, se convertían en uñas. En minutos, en el suelo de la iglesia, desnudos y cubiertos, de sangre yacía el padre Benedito, muerto, finalmente en paz. Severino sacó el machete de su pecho, limpió la hoja en sus propios pantalones y luego se quitó el abrigo y se cubrió. No estaba bien dejar a un sacerdote desnudo en medio de la iglesia. El mismo sacerdote que era un monstruo. Fue entonces cuando oyó los pasos. Orlando entró, corriendo, seguidas por doña Sebastiana, doña Sefiña y el delegado Augustiño y otra media docena de personas que habían oído los disparos y los gritos. Se detuvieron en la puerta, observando la escena. La iglesia destruida, los bancos rotos, sangre en las paredes, Severino herido y sangrando, y en el suelo bajo el abrigo, la inconfundible silueta de un cuerpo. Orlando era él. Fue el primero en moverse. Entró lentamente, con los ojos muy abiertos al ver los daños. Se acercó al cuerpo y miró a Severino. Sí. Orlando se arrodilló, levantó el dobladillo de su abrigo, vio el rostro de Benedito y cerró los ojos con fuerza. Cuando lo volvió a abrir, tenía lágrimas en los ojos. Dios mío, el sacerdote siempre fue el sacerdote. Todos
Doña Sebastiana también entró, se santiguó 3 veces murmurando oraciones. Habló en voz baja, se detuvo junto a Severino y miró sus heridas. Necesita... Cuidado, estas botellas pueden infectarse. Entonces Severino dijo, miró a Orlando, necesita enterrarlo hoy y no decirle a nadie cómo. Murió. Dicen que fue un accidente, que le dio un paro cardíaco, no sé, pero no dicen que fuera un hombre lobo. ¿Por qué? Porque él lo pidió. Pidió ser enterrado como un hombre, no como un monstruo. Y era una buena petición. Severino comenzó a caminar entró por la puerta cojeando, agarrándose las costillas. Luchó con esto durante 15 años. Merece al menos descansar en paz. Orlando miró el cuerpo, luego a Severino y asintió. De acuerdo, hagámoslo. Pero Severino, estás muy malherido. Deja que doña Sebastiana te cure las heridas. Severino se detuvo en la puerta, miró hacia atrás por última vez y vio el cuerpo de Benedito yacía en el suelo de la iglesia que había cuidado durante 15 años, viendo la sangre, profanando el altar donde celebraba la misa, presenciando la destrucción de un lugar sagrado, porque el mal se había escondido allí, detrás de la sotana. De acuerdo, pero entonces me iré. La ciudad me llevó 2 horas para procesar. Primero vino el shock, luego la negación y finalmente una dolorosa aceptación. El padre Benedito había muerto y él había sido el monstruo todo el tiempo. Algunas lloraban, las ancianas a las que visitaba cuando estaban enfermas, los niños a quienes enseñaba catecismo, las familias a quienes consolaba en los funerales. Todos lloraron por el hombre que lo conocían por el bondadoso sacerdote que rezaba con una hermosa voz, no por el monstruo que era. La situación cambió con la luna llena. Otros se enfadaron, enfadados por haber sido engañados. Enojo porque habían confiado en él. Enojo porque había matado a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos. Y luego rezó sobre los ataúdes como si fuera inocente. Pero la mayoría simplemente estaba confundida. Confundidos porque no podían relacionar las 2 imágenes en sus mentes. El hombre amable y el monstruo cruel. El sacerdote que bendijo y la bestia que mató. Me gustan ambas cosas. ¿Podrían coexistir ambas cosas en la misma persona? Severino no intentó explicarlo. No era trabajo. Su trabajo era hacer que la gente entendiera. Su trabajo era matar al monstruo. Y lo había hecho. Doña Sebastiana limpiaba y le vendó las heridas. 3 cortes profundos en el pecho, 2 en la espalda, 1 en el brazo. Ninguna había alcanzado el órgano vital, pero todas dolían como fuego. Se aplicó una pomada casera que le ardía aún más que la herida. Se vendó todo con un paño, lo limpió y le dio a beber un té amargo, que era para el dolor y la infección. Estará bien. Una cicatriz, dijo mientras trabajaba. Siempre estará ahí. Deberías... Necesito descansar unos días. Estas heridas necesitan tiempo. No tengo tiempo, dijo. No insistió. Sabía que era inútil. Hombres como Severino no se detienen porque están heridos. Se detienen cuando mueren. El padre Benedito fue enterrado en el cementerio municipal al final de la tarde. Ataúd de estructura sencilla de madera, sin masa, poca gente. Orlando pronunció un breve discurso. Dijo que el sacerdote había servido a la ciudad con dedicación durante 15 años y que sería recordado. El hombre lobo no mencionó ninguna muerte. Era el funeral de un hombre común y corriente. Severino se mantuvo a distancia, apoyado contra un árbol, simplemente observando. Bajaron el ataúd y cuando echaron la primera palada de tierra, sintió algo extraño en el pecho. No era exactamente la culpa, no era exactamente tristeza, era reconocimiento. Quizás reconocimiento
de que Benedito también había sido una víctima. En cierto modo había tomado una decisión terrible, había pagado un precio imposible, había intentado luchar y había perdido. Y al final, lo único que pidió fue ser enterrado como un ser humano. Era lo mínimo que merecía. Cuando terminó, la gente se fue marchando poco a poco. Orlando se acercó a Severino. Llevaba un sobre en la mano. Severino, quería darte las gracias de nuevo. Nos has salvado otra vez. Severino no respondió, solo miró el sobre. Es el pago, continuó. Orlando, $3,000. Sé que no es mucho, pero es lo que el ayuntamiento se puede permitir. No, quiero hacerlo, dijo Orlando parpadeando. ¿Cómo que no quieres? No he salvado a nadie en 3 años. Detrás. Severino lo miró fijamente a los ojos. Maté al hombre equivocado. ¿Cuántos? Murieron personas por mi culpa. ¿Cuántas mató Benedito en esos 3 años porque le dejé vivir? Pero tú no lo sabías. Deberías saberlo. Es mi trabajo saberlo. Se dio la vuelta para irse. Quédate con el dinero. Dáselo a familiares de las víctimas o construir un monumento. No lo sé, pero no es mío. Orlando intentó seguirlo. Severino, espera. Quédate al menos esta noche. Descansa. Las heridas sanarán con el tiempo. Camino. ¿Pero a dónde vas? Severino se detuvo. Miró el camino que abandonaría la ciudad, desapareciendo en las montañas, sin ir a ninguna parte y a todas partes a la vez. Al mismo tiempo, ¿a dónde voy siempre? A la siguiente ciudad, al siguiente monstruo, la próxima noche de luna llena. No tiene por qué ser así. Puedes parar, descansar, vive un poco. Severino rió sin alegría. No sé vivir de otra manera. Y comenzó a caminar. Orlando se quedó allí mirándolo marcharse. Vio a Severino alzarlo en brazos. Ponte la vieja mochila de la pensión, échala a la espalda, ajústate el sombrero y sigue el camino. Siguió conduciendo por la carretera sin mirar atrás. Lo vio desaparecer tras la curva de la colina, engullido por la corriente. Sombras de la tarde que caía. Y sintió algo en el pecho. Una mezcla de gratitud, lástima y culpa. Gratitud porque Severino había salvado la ciudad. Compasión porque era un hombre. Condenado a vivir en la carretera, solo, haciendo trabajos que nadie más haría. Sentía culpa porque se sentía aliviado de que Severino se marchara, porque su presencia le recordaba el horror, el miedo, la verdad de qué monstruos existen. En la pensión, Doña Zefiña guardaba el dinero que Severino se había ido a pagar la habitación. Se había ido con el doble de la cantidad sin pagar. Siempre esperaba el cambio. Era así. Nunca aceptaba nada gratis, ni siquiera cuando se lo ofrecían. En el bar, los hombres comentaban sobre él. Estaban consternados por lo sucedido. Algunos decían que Severino era un héroe. Otros decían que simplemente era un hombre que hacía trabajos sucios. Todos coincidían en que era mejor que hubiera aparecido a que, tras haber intentado resolverlo por su cuenta. En la iglesia destruida, la señora Sebastiana limpió la sangre de las paredes con agua y jabón. Llevaría días limpiarlo todo. Semanas para arreglar los bancos rotos. Meses para borrarlos de la memoria. Pero iba a hacerlo porque la iglesia era un lugar sagrado, incluso después de lo sucedido. Allí, o quizás especialmente por lo sucedido, y en las montañas que rodean Santo Antonio do Valle, Severino caminó lentamente por el camino de tierra. Le dolían las costillas, las heridas, sangraban bajo las vendas. Cada paso era un esfuerzo, pero él continuó, siempre continuaba. Pensaba en Benedito, en Mateus, en todos los hombres lobo que había matado a lo largo de los años. ¿Cuánto era monstruo y cuánto víctima? ¿Dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro? No. Tenía una respuesta. Quizás no tenía una respuesta posible, pero sabía una cosa. Mientras existieran hombres lobo,
Mientras existieran monstruos escondidos entre los humanos, alguien tenía que hacer el trabajo. Alguien tenía que ser el cazador. Y si no era él, ¿quién sería? La luna empezó a salir. En el cielo, aún no lleno, pero casi. Dentro de 3 días lo estará, lleno de nuevo, y en algún lugar, en alguna ciudad, en alguna granja. En Lost, alguien iba a transformarse, iba a matar, y alguien iba a tener que detenerlo. Severino se ajustó la mochila y siguió caminando. El camino era largo, siempre lo fue, pero era el único camino que conocía, el único que tenía sentido. Detrás de él, Santo Antonio do Valle encendió las luces de la noche. Por primera vez en semanas, la gente dejaba las ventanas abiertas. Dejaban que los niños jugaran hasta más tarde, dejaban que el miedo se desvaneciera. Poco a poco, día tras día, la vida volvía a la normalidad. Siempre era así. Lo olvidarían, o al menos enterrarían el recuerdo profundamente. Benedito no sería más que otro sacerdote que sirvió a la ciudad y murió. El horror se convertiría en leyenda. Los ancianos contaban historias en el bar, exagerándolas un poco más con el paso de los años. Y Severino se convertiría en un fantasma. Un recuerdo del hombre del sombrero de 1900, güero que apareció, mató al monstruo y se marchó sin mirar atrás, sin aceptar la gloria, sin cobrar mucho, pidiendo nada más que una habitación y comida. El cazador de hombres lobo, la leyenda viviente, le daba igual. Glory no mataba. Hombre lobo. La fama no salvó vidas, lo que importaba era el trabajo, y el trabajo nunca terminó. Más adelante, donde se bifurcaba, Severino se detuvo y los miró a los dos. Posibles rutas, una iba hacia el este, la otra hacia el oeste. Todas eran iguales en el final. Todos los llevaron a algún lugar donde alguien necesitaba ayuda, donde algo debía morir. Él eligió el este, sin una razón concreta, mera intuición, cansancio o destino, si es que existía. Eso es todo. Y siguió caminando mientras la luna salía y caía la noche y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado de la montaña, solos, heridos, cansados, pero vivo. Mientras estuviera vivo, continuaría, porque alguien tenía que continuar. Alguien tenía que ser el nexo entre los humanos y los monstruos. Y ese alguien fue siempre lo sería. El camino se extendía ante él, interminable y oscuro, lleno de malas promesas y trabajo interminable, pero era él su camino y lo recorrería hasta el final, fuera cual fuese. El viento soplaba. El frío de las montañas traía consigo el aroma de la tierra y la lluvia inminente. Severino se subió el cuello del abrigo, se ajustó. Odiaba su sombrero y desapareció en la oscuridad. Y detrás de él, muy lejos ahora, San Antonio do Valle finalmente durmió en paz, sin saber que esa paz era temporal. Porque siempre lo es, porque los monstruos siempre regresan de una forma u otra. Por otro lado, cuando regresaran, volverían a necesitar a alguien como Severino. Pero por ahora, por esta noche, podían dormir, podían soñar, podían olvidar. Y Severino podía caminar hasta la próxima ciudad, hasta el próximo monstruo, hasta la próxima luna llena, para siempre.